Vamos por la siguiente red eléctrica. Ahora, tomen en cuenta que tengo esta red eléctrica. Esta que voy a hacer a continuación. Espera, ya no está tomando mal. Pues mejor la continúo, vas a tardar mucho. ¿Se pueden cerrar esta luz? Entonces, hagan de cuenta que tengo esta red eléctrica. Pero habrá ocasiones en las cuales los puertos de entrada y los puertos de salida no puedan verse claramente, como en este caso, donde yo tengo la terminal 1 y la terminal 0 subíndice 1, que nosotros podemos ver de manera clara que esto es que estas dos terminales forman el puerto de entrada 1, mientras que la terminal 2 y la terminal 0 subíndice 2 estarían formando el puerto de salida. Pero ¿cuál es la diferencia con respecto al circuito anterior? Que aquí claramente yo no puedo visualizar el puerto de salida porque está en medio. Los terminales que forman ese puerto de salida están en medio de la red eléctrica. Ustedes dirían, es muy difícil de resolver un circuito como este. Sin embargo, realmente no es tan difícil de resolver. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, yo tendría, ¿qué tal si, por ejemplo, les piden calcular la función de transferencia en relación de voltajes, la H subíndice V, que depende de la variable compleja S, la cual es igual a V subíndice 2, que depende de la variable compleja S, entre V subíndice 1, que depende de la variable compleja S, cuando la corriente de salida es igual a 0, es decir, cuanto es entre esta terminal y esta terminal, que forman el puerto de salida, no existe una corriente de salida. Entonces yo tendría que calcular, yo puedo calcular esta función de transferencia por medio de la regla del divisor de voltaje.
Como esta función de transferencia no me está diciendo que ni el voltaje de entrada V sub índice 1 ni la corriente de entrada I sub índice 1 sean iguales a 0, entonces pueden existir en el puerto de entrada. Con lo que tendría el voltaje de entrada V sub índice 1 que genera a la corriente de entrada I sub índice 1. Muy bien, yo quiero calcular la caída de voltaje entre esta terminal y esta terminal. De tal forma, pero también debemos analizar cómo se comportan las caídas de voltaje en este elemento. Porque dado que ahora las terminales del puerto de salida están justo en medio de la red, es más difícil que nosotros no nos confundamos con las polaridades que tienen cada uno de los elementos. Cuando la corriente I avanza por esta línea y se distribuye de manera equitativa entre ambas líneas, porque ambas líneas tienen la misma impedancia al estar formadas cada trayectoria, el de la izquierda o el de la derecha, por una bobina y un capacitor con un valor la bobina de 2i y un capacitor y un valor el capacitor de 4 entre S, la corriente se distribuye equitativamente entre estas dos líneas con la siguiente dirección: hacia acá, 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 y luego regresa a la línea de la cual provino, recuperando su valor de la corriente de entrada y su índice 1. Con lo que yo debo asignar, debido a estos sentidos que está tomando la corriente, yo debo asignar polaridades a los elementos. Yo sé que en elementos pasivos pasamos de tener más a menos, porque decae el valor del voltaje. Entonces, de acuerdo al sentido de la corriente, para acá pasamos de más a menos, de más a menos, de más a menos y de más a menos. Asignar esas polaridades es muy necesario para poder resolver esta red eléctrica de manera correcta. Ahora, yo puedo aplicar la regla del divisor de voltaje entre este punto para saber la caída de voltaje entre este punto y este punto, que es el voltaje de salida V sub índice 2 que existe entre la terminal 2 y la terminal 0 sub índice 2, siendo estas las terminales del puerto de salida. Pero aquí hay una diferencia muy importante con respecto a la forma en la cual yo la he aplicado para la mayoría de los ejercicios, si es que la he llegado a utilizar. Que la fuente, por ejemplo, la fuente no está conectada entre este punto y este punto, o no está conectada entre este punto y este punto, o no está conectada entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto. Lo que, si fuera ese el caso, que no lo es, me permitiría calcular la caída de voltaje de este capacitor más esta bobina, o de este capacitor más esta bobina, que es la misma, la caída de voltaje de este punto a este punto, de la forma sencilla y de la forma en la cual siempre la he aplicado. Pero como el voltaje en sí no está entre algunos de esos puntos, sino que está de un extremo a otro, yo tengo que aplicar la regla del divisor de voltaje de la siguiente manera. Y recuerden, se lee desde 0, tomando el sentido de 0 subíndice 2, de la terminal 0 subíndice 2, a la terminal 2, a ver, dejen checo ese sentido si quiero checar cómo se tomaría en cuenta. Quiero asegurarme de eso. En el sentido en el cual se mide V2 es... entonces se mide 2, sí. Ajá. Como generalmente la tomo de aquí a acá, no, pues sí. Y ese es su sentido, como cuando sirve. Pásame y lo tomo positivo porque va así. Ya te... ¿Sí? Ya está. Entonces yo la voy a leer de este punto a este punto.
Por lo que tendría lo siguiente. La caída de voltaje V2 por la regla del divisor de voltaje va a ser igual a, primero, 2. Porque 2 es el factor que debo tomar en cuenta, porque en sí puedo considerar dos caminos. Por cualquiera de estos dos caminos, la corriente se distribuye de manera equitativa, debido a lo que ya les había comentado. 2. Y eso se tiene que aplicar porque ahora el voltaje está alimentando de este punto a este punto de esta parte de la red eléctrica. 2 por leyéndolo de aquí a acá, como se debe medir, yo pasaría por una impedancia de la bobina negativa. Voy así, negativa, por menos 2S, la impedancia de la bobina, y sigo en este sentido, más la impedancia del capacitor, más 4 entre S. Entonces la impedancia de este camino, que queda lo mismo si tomo en cuenta este camino, ya sea este o este, me da exactamente el mismo valor, por el voltaje que está alimentando a esta parte de la red eléctrica, que es el voltaje de entrada V sub índice 1, que depende de la variable compleja S, entre la impedancia total del arreglo de elementos en esta parte de la red eléctrica, que sería igual a 2S más 2S, 4S, más 4S, más 4 entre S, más 4 entre S, que es más 8 entre S, más 8 entre S, y esto sería igual al, y esto se puede simplificar, sí se puede simplificar un poco. Entonces yo tendría, dejen checo si no falta algún detalle, tenemos 2, menos 2S, más 4 entre S, está bien. Ahora tengo el voltaje de salida V sub índice 2, que depende de la variable compleja S, es igual a, voy a multiplicar, entonces tendría menos por más, menos 4S más 8 entre S. Todo esto por V sub el voltaje de entrada, que depende de la variable compleja S, menos 4 más 8 entre 4S más 8 entre S. Más 8 entre S. Ahora puedo factorizar aquí, pero fíjense que voy a tomar en cuenta la factorización una vez que haya obtenido la función de transferencia. Considero que es más sencillo así. Ahora voy a obtener la función de transferencia en relación de voltajes, que es lo que me está pidiendo. La función de transferencia en relación de voltaje es igual al voltaje de salida V sub índice 2, que depende de la variable compleja S, entre el voltaje de entrada V sub índice 1, que depende de la variable compleja S, que para en este caso en particular sería igual a, el voltaje de salida ya lo calculé y es igual a menos 4S menos 4S menos 4S más 8 entre S más 8 entre S más 8 entre S menos 4S más 8 entre S por el voltaje de entrada V sub índice 1, que depende de la variable compleja S, entre 4S más 8S entre 4S más 8 entre S entre el voltaje de entrada. Entonces tendría voltaje de entrada entre voltaje de entrada es 1. Esto es igual a menos 4S más 8 entre S entre 4S más 8 entre S. Puedo factorizar 1 entre S, de tal forma que la función de transferencia en razón de voltaje será igual a 1 entre S por menos 4S cuadrada más 8 entre 1 entre S por 4 por S cuadrada más 8. Y esto es igual a menos 4
s cuadrada más 8 entre 4s cuadrada más 8. ¿Está? Ahora, una forma en la cual pueden verificar que hicieron bien su factorización es si al multiplicar este por este, les vuelve a dar este, lo que en efecto es así, y este por este les vuelve a dar este, es así, y este por este vuelve a dar este, sí, y este por este vuelve, sí, así es. Pero muchas veces también les gusta a los ingenieros y a los matemáticos que tanto en el polinomio del numerador y como en el polinomio del denominador, la variable de mayor orden, en este caso s cuadrada, tenga un coeficiente constante igual a 1, por lo que yo voy a factorizar en el numerador a menos 4 y voy a factorizar en el denominador a 4, con lo que tendría lo siguiente. Con lo que tendría 4. Es más, bueno, en ambos voy a factorizar a 4, no a menos 4 en el numerador y no al 4 en el denominador. Considero que así nos ahorramos un paso más. Entonces yo tendría, en el denominador yo tendría 4 y aquí tendría menos s cuadrada más 2. Mientras que en el denominador tendría 4 s cuadrada más 2. Una forma de checar que hice bien la factorización es si al volver a multiplicar este por este, vuelve a dar este, y este por este, vuelve a dar este. Mientras que este por este vuelve a dar este, y este por este vuelve a dar este. Entonces esto es igual a 4 en 4 de 4, 1, 2 menos s cuadrada más 2 entre s cuadrada más 2. Ahora, y ya terminamos. Sí, ya terminamos. Ahora vamos con otro ejercicio. Para el siguiente ejercicio yo tengo esta red eléctrica. Entonces tengo, yo quiero obtener, por ejemplo, la función de transferencia aquí me conviene, en razón de corrientes. La función de transferencia en razón de corrientes, que es igual a I sub en la corriente de salida, I sub índice 2, que depende de la variable compleja S, entre la corriente de entrada, I sub índice 1, que depende de la variable compleja S, cuando el voltaje de salida es igual a 0. Cuando el voltaje de salida es igual a 0. Es decir, cuando existe en la salida un cortocircuito. Entonces yo tomo esta red eléctrica y considero que en el puerto de salida asociado al puerto de la derecha hay un cortocircuito, por lo que tendría la siguiente red eléctrica.
Entonces, yo tengo para obtener esta función de transferencia en razón de corrientes, yo tengo que tener en la salida un cortocircuito para que el voltaje de salida sea igual a 0. Por lo que tengo esta red eléctrica, un cortocircuito en la salida. Como la condición no me está diciendo ni que el voltaje de entrada ni que la corriente de entrada sean igual a 0, ambos pueden existir. Por lo que yo asociaría la corriente circulante J1 con la corriente de entrada y su índice 1 de tal forma que son iguales, dado que en esta línea solamente corre la corriente de entrada y su índice 1, y esta línea únicamente pertenece a la malla independiente número 1. Esta sería mi corriente circulante J3, mientras que mi corriente circulante J2 es así como se asoció la corriente circulante J1 a la corriente de entrada y 1, la corriente circulante J2 se asocia a la corriente de salida. La corriente circulante J2 se asocia a la corriente de salida y su índice 2, porque en esta línea solamente existe la corriente de salida y su índice 2, y en esta línea solamente pertenece a la malla independiente número 2, es por eso que I su índice 2 y la corriente circulante J su índice 2 son iguales. Entonces, como yo quiero obtener la función de transferencia en razón de corrientes, yo tendría en sí que obtener la corriente circulante J2, que es igual a I2, y la corriente circulante J1, que es igual a la corriente I sub índice 1. Con lo que voy a obtener las impedancias propias y mutuas de malla. Pero antes voy a asignar sentido a los elementos de la red eléctrica, de forma totalmente arbitraria. Ahora sí, tendría la impedancia de malla 1 ser igual a 1,1, que es igual a la impedancia. Como no hay inductancias mutuas, entonces solamente aplico regla 1 tanto para impedancias propias como para impedancias mutuas entre elementos, de tal forma que la impedancia de malla 1 sería igual a 2 más 4, 6. 6 más 6 es 2 más 4, 6. 6 más 6 es. La impedancia de malla 2 sería igual a 4. 4 más 2s más 1 entre s, que es 4 más 3 entre s. La impedancia propia de malla 3 sería igual a 2 así se queda, 2 de 6s más 2 entre s, 2 más 6s más 2 entre s, 2 más 6s más 2 entre s. Ahora, la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 sería igual a, tenemos malla 1 y malla 2. ¿Qué elementos forman parte de la malla 1 y la malla 2? 4. Su sentido coincide con J1 y con J2 es coincide. Entonces tendría más 4. Ahora, la impedancia mutua entre malla 1 y malla 3 sería igual a, ¿qué elemento es común a la malla 1 y a la malla 3? El resistor. Su sentido coincide con 1 pero no con 3, entonces sería menos 2. Mientras que para el elemento mutuo entre malla 2 y malla 3, elemento mutuo entre malla 2 y la malla 3, su sentido coincide con ambas corrientes circulantes, por lo que tendríamos 2 entre S. 2 entre S. De tal manera que como yo quiero obtener la corriente circulante J1 y J2, para J1 yo tendría la siguiente división de división de matrices, donde voy a obtener determinantes. Entonces, en esta posición, en el extremo superior izquierdo, se encontraría la impedancia 1,1, tal como lo hemos hecho en otros casos. Aquí va la impedancia 1,1. Que es igual a 6 más 6s para esta red eléctrica en particular. En medio se encontraría la impedancia 2,2, que es igual a 4 más 3 entre s. Aquí tendría, en el extremo inferior derecho, la impedancia propia de malla 3, que es 2 más 6s más 2 entre s. Mientras que en este extremo habría la impedancia 1,2 o 2,1, y aquí, que es igual a 4 y a 4.
aquí en esta posición iría, encontraría la impedancia mutua entre malla 1 y malla 3, que es igual a menos 2 y a menos 2. Mientras que en este punto y en este punto se escribiría la impedancia mutua entre malla 2 y malla 3, que es igual a 2 entre S y a 2 entre S. Entonces yo tendría la corriente circulante J1, que como esa corriente ocupa la primera columna, es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. En la fila 1 se encontraría la solución de malla 1, que es igual a la fuente que pertenezca a malla 1, V subíndice 1. V subíndice 1, en la otra tendríamos 0 y 0. Mientras que las otras columnas se escriben igual, la de 2 y la de 3 se escriben igual tanto en el numerador como en el denominador, que es 4 más 3 entre S, 2 entre S, 4 más 2 entre S, menos 2, 2 entre S, y 2 más 6S, más 2 entre S. Entonces yo tendría, voy a hacer la multiplicación, yo tendría este por este menos este por todo este, con lo que tengo 6 más 6, entonces tengo, este es 4 por 2, 8, 4 por 2, 8, 4 por 6, S, más 24, S, 4 por 2, más 8 entre S, está, menos este acá, sería menos 4 entre S cuadrado, ya no tengo espacio aquí, continúo abajo, menos 4 entre S cuadrado, ¿está? Se cierra. Ahora el siguiente sería 4 por menos 4, porque recuerden que es más 1, menos 1 más 1, serían menos 4, menos 4, y va a multiplicar ese menos 4 a este por este y menos este por este, que es igual a menos 4 por 4 por 2, sería 4 por 2, 8, 8 más 24S, más 8 entre S. Ahora menos por menos más 4 entre S, más 4 entre S. Ahora tendría menos 2 que va a multiplicar a este por este menos este por este, que es igual a 8 entre S, de menos este por este, que es más 8 y más 6 entre S, más 8 y más 6 entre S, más 8 y más 6 entre S. Está. Ahora yo tengo en el numerador lo siguiente. Tengo este que va a multiplicar a este por este menos este por este, que es el único que me va a dar diferente a 0. Los otros dan 0. Este por este menos este por este, 0. Este por este menos este por este 0. Entonces tendría V1 que va a multiplicar a este por este 4 por 2, 8. Entonces, miren, con lo que me queda de la clase ya no voy a terminar. Es muy laborioso. Pero yo quiero que ustedes obtengan la corriente circulante J1 y J2, con lo que ya saben de teoremas de análisis y de CA y CD, los pueden obtener. Una vez que los obtengan, ya solamente tienen que hacer la división, y 2 entre I1, y ya habrían obtenido su función de transferencia. Bueno, y en sí lo que yo estoy haciendo aquí es lo que ustedes ya han visto en todos los circuitos de CA y CD, aplicar el método de mallas para obtener corrientes circulantes. Eso ya no es nada nuevo. Lo importante es saber interpretar la red eléctrica a partir de las condiciones iniciales que marca cada función de transferencia. Para la función de transferencia en razón de corrientes, por ejemplo, tenemos una corriente de salida igual... No, para la función de transferencia ahora sí, está acá. Para la función de transferencia en razón de corrientes, lo que tenemos es un voltaje G de salida igual a 0. Igual que para la admitancia de transferencia, o para la función de transferencia en razón de voltajes, tenemos una corriente de salida igual a 0, o podemos también obtener bajo la misma condición una impedancia de transferencia y saber cómo se aplica. Cuando tenemos un voltaje igual a 0, en este caso los de salida, tenemos un cortocircuito en la salida. Cuando tenemos una corriente de salida igual a 0, en este caso tenemos un circuito abierto a la salida, y bajo ello
interpretar la red eléctrica y de acuerdo a la configuración que tengamos de la red eléctrica, después de haber aplicado esas condiciones y en la interpretación que exigen tales condiciones, aplicar el método eléctrico que más los métodos, ya sean regla del divisor de corriente, regla del divisor de voltaje, aplicar el método de mallas y con el fin de que nos lleve a la respuesta correcta y aplicar cada uno de ellos acorde a la configuración de la red eléctrica que tengamos, así como se vio a lo largo de todos estos ejercicios. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Aquí se fue. ¿No quedan dudas, preguntas? Entonces, si ya no quedan dudas, preguntas, por el momento me despido. Y pues váyanse a ver la película si les alcanzó el boleto del Hombre Araña, que yo sí debía haber apostado con todos mis amigos. Sí aparece, estaba seguro. Entonces, nos vemos, se cuidan, vayan a ver la película, dicen que está muy buena. Nos vemos, hasta pronto, échale ganas, buenas noches.